Esta segunda parte del vídeo de Python la vamos a dedicar a repasar los condicionales, los bucles y los vectores. Bien, los condicionales, como ya vimos en cursos anteriores, se utilizan para hacer preguntas. Como en Scratch, cuando hacíamos una pregunta, pues en Python es más o menos lo mismo. Los condicionales, en resumidas cuentas, son los if, con los que podemos preguntar si una condición es verdadera, que haga algo, y si no fuese verdadera, pues haría otra cosa. ¿Cómo se escribe esto? Pues muy fácil, ponemos if, dos paréntesis, uno para abrir este de aquí de la izquierda y otro para cerrar, y en medio la condición que podría ser una condición lógica con operadores lógicos, como vimos en el vídeo anterior. Por ejemplo, 9 menor que 34. ¿Esto es verdadero? Sí. Pues como es verdadero, se ejecutará la instrucción que está justo debajo. Una cosa importante cuando hacemos preguntas y otro tipo de estructuras de control es tener en cuenta que las respuestas a esas preguntas deben estar desplazadas con respecto al margen en el que se hizo la pregunta. Podemos pulsar la tecla tabulador y cuando la pulsamos automáticamente se deja el espacio que es correcto. Si cuando estamos escribiendo hemos terminado de escribir la pregunta y le damos a Enter, automáticamente ya el programa Genie nos coloca las respuestas en la sangría adecuada. La pregunta de 9 menor que 4 nos imprimiría en la pantalla la palabra hola 1, el texto hola 1, perdón. La siguiente, 9 es igual a 34, no. Entonces no nos imprimiría el texto hola 2 y podemos encontrarlo de una forma diferente también. Si esto es verdadero, se ejecutará esta instrucción que está aquí abajo y si no, tenemos que volver otra vez a la misma altura que en la que hicimos la pregunta y si no, imprimiremos en la pantalla el mensaje hola 4. ¿9 es igual a 8? No. Entonces no debería imprimirse este mensaje, sino que debería imprimirse este otro. Imprimirse, recordemos que no es imprimir como una impresora, sino mostrar en la pantalla esa información. Vamos a analizar, antes de ejecutar este código, qué cosas tienen que imprimirse y qué cosas no. 9 es menor que 34. Verdadero. Entonces sabemos que este mensaje sí se va a imprimir. Hola 1. ¿9 es igual a 34? No. Entonces sabemos que este mensaje hola 2 no se va a imprimir. ¿9 es igual a 8? No. Este no se va a imprimir. Si esto no es verdadero, entonces imprimiremos el de abajo. Entonces podemos decir que se va a imprimir hola 1 y hola 4. Vamos a darle a ejecutar a ver si esto es verdad. Hola 1 y hola 4. Estas serían las estructuras condicionales que se utilizan para hacer comprobaciones. Pregunta. El otro tipo de estructuras que podemos encontrar son las iterativas, que se utilizan cuando queremos repetir un proceso varias veces. Estructuras repetitivas, los bucles. Hay dos tipos de bucles. Tenemos los bucles condicionales que se repiten, las instrucciones que cuelgan debajo se repiten mientras una condición sea verdadera. Por ejemplo, para escribir un bucle condicional tenemos que utilizar la palabra while, que en inglés significa mientras, y entre paréntesis ponemos la condición. Mientras esta condición sea verdadera, dos puntos, vamos a hacer lo que está debajo, desplazado a la derecha una tecla tabulador. Bien, contador, creamos una variable, le guardamos un 0 dentro y decimos mientras ese contador, que es 0 en este momento, sea menor que 5, lo es, por lo tanto, la primera vez que esto se ejecute será verdadero. Vamos a poner en la pantalla el contenido de esa variable, que es 0 en este momento, y luego le vamos a sumar 1. Por lo tanto, la siguiente vez contador ya es 0 más 1, que es 1. 1 es menor que 5. Verdadero, pues volvemos a poner en la pantalla el contenido de la variable contador y le volvemos a sumar 1. Y así, mientras ese número que está almacenado dentro de la variable contador sea menor a 5, es decir, hasta que llegue a 4. Si ejecutamos esto, observaremos en la pantalla que se muestra 0, 1, 2, 3, 4 y se acabó. Estas que están aquí abajo son de lo que vamos a explicar a continuación. Eso que tenemos aquí en la pantalla sería
un bucle condicional, una estructura iterativa condicional. El otro tipo de estructuras iterativas que tenemos son los bucles definidos, que a diferencia de los que están arriba, que teníamos una condición, en el de abajo nosotros le decimos cuántas veces se tiene que repetir. La palabra que se utiliza para hacer los bucles definidos es la palabra for, seguida de una variable que nosotros podemos escribir el nombre que queramos, la palabra también que hay que poner siempre in, y esta instrucción que está aquí, que nos devuelve una lista de números que empiezan en 0, está aquí abajo escrito en forma de comentario. Recuerden, los comentarios van con la almohadilla delante. Nos devuelve una lista de números que empiezan en 0 y terminan en 9. ¿En 9 por qué? Porque desde 0 hasta un número menor al que está escrito. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son 10 números porque hemos empezado en 0. Y debajo ponemos el print iteración, que es imprimir el contenido de esta variable, que irá cambiando conforme se vaya repitiendo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que con esta lista de números vamos a suponer que tenemos esa lista de números del 0 al 9, que es lo que nos devuelve esta instrucción. El primer elemento de esa lista es el 0. Pues el 0 se guarda dentro de la variable iteración. El siguiente número de la lista es el 1. Pues el 1 se guarda en la variable iteración. El siguiente, el 2, y se guarda. El siguiente, el 3, y se guarda. Y así sucesivamente hasta que hemos llegado al último número de la lista, que era el 9. Debajo iremos mostrando en la pantalla todos esos números que se han ido guardando dentro de la variable iteración. Vamos a darle a ejecutar para comprobar que, aunque ya lo vimos antes, que esto es cierto. Aquí empezamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esos serían los bucles definidos. Una cosa importante, ya que hemos estado hablando de listas de números, son los vectores. Los vectores son zonas de memoria, donde se puede almacenar una serie de datos, uno detrás de otro. Imaginemos que un vector es una especie de tren. Aquí tenemos una imagen, que tenemos una especie de tren donde en sus vagones vamos almacenando información. En el primer vagón almacenamos una string y en el segundo vagón almacenamos otra string. A ese tren hay que ponerle un nombre. En este caso, este tren se llama Mis Palabras. En la primera posición hemos guardado la palabra tíos y en la segunda posición hemos guardado la palabra i. Los vagones se identifican con un índice. Ese índice empieza en 0, el primer vagón sería el 0, el segundo vagón sería el 1, si tuviéramos un tercer vagón sería el 2, si tuviéramos un cuarto vagón sería el 3 y así sucesivamente. Bien, pues volvamos otra vez a Gini y veamos cómo hemos creado un tren, un vector de elementos donde aparecen 3 vagones, 1, 2 y 3 vagones. Esos vagones están separados por comas. Las comas son como estas conexiones que hay entre vagón y vagón, ¿vale? Pues hemos almacenado el texto vagón 1 en el primero, el vagón 2 en el segundo y el vagón 3 en el tercero. Para crear un vector tenemos que utilizar corchetes. Los corchetes contienen en su interior toda la lista de vagones. Si queremos acceder a la información que hay dentro de cada vagón, tendríamos que poner el nombre del tren, del vector, con los corchetes y en medio el índice que identifica a cada vagón. Recordemos que el primer vagón se identificaba con el índice 0, el segundo vagón con el índice 1 y el tercer vagón con el índice 2. Si nosotros mostrásemos en la pantalla el resultado de estas instrucciones de ejecutar este código, veríamos cómo se mostrará vagón 1, en la línea de abajo vagón 2 y en la línea de abajo vagón 3, porque hemos hecho 3 prints. Vamos a ver si esto es cierto, le damos y efectivamente vagón 1, vagón 2 y vagón 3. Esto es lo que sería un vector, una sucesión de vagones a modo de tren donde en cada uno de ellos se guarda una información.